Amados hermanos, paz de Cristo a todos. Pueden sentarse, gracias. Yo sé, I know you have a program. I don't want to take much of your time, but I would like to appreciate this time you're giving me. This is an honor, es un honor para mí estar aquí con todos ustedes. Y quiero aprovechar bien este tiempo y felicito a todas las hermanas y a todos los hermanos. Yo sé que los apostólicos tienen una muy mala costumbre. Everywhere in the world, siempre llegan tarde. I don't know if you noticed that. That happens everywhere. Llegan tarde, pero llegan todos al mismo tiempo. De repente está medio vacío, ¡pum!, se llenó el auditorio, pero llegan tarde. Lo importante es que llegan. Amados hermanos, quiero bendecir y honrar al pastor de todos los varones, al director de los varones, nuestro hermano Rodríguez, Pastor Rodríguez, Dios los bendiga, su mesa directiva y sus esposas. God bless you and thank you for everything you're doing for the kingdom. God bless you. Gracias, hermanas. The same thing with Dorcas, beautiful Dorcas. God bless you. Hermana Vázquez y su mesa directiva y sus esposos. Dios los bendiga. It would be impossible to do our job without our cónyuge. El hermano Vázquez, Dios lo bendiga. Hermano, Dios lo bendiga. Zavala. Y yo sé que el hermano está por aquí también. Dios los bendiga. Grande trabajo que hacen por el reino de Dios. Dios les pague. Todavía no tengo el total. No sé si eso es para algún momento en especial, pero no, it's all right. That's okay. I know you have it. You should have it, right? Okay. So, me gustaría después saber el total para llevárselo a los pastores. Obispo Quesada, Dios los bendiga, a su esposa, las hermanas de la mesa directiva, Dios las bendiga que están aquí, hermana Quesada, hermana Aguilar, hermana Zúñiga, Dios las bendiga en el nombre del Señor, y hermana Provencio. Me da mucho gusto mirarlas aquí apoyando. Sarita me dijo que no iban a venir, por eso no vino. La voy a regañar. No digan eso. No, gracias hermanos. Y estamos what are you pointing? Pero eso se tiene que hacer con ¿no? Ya se fueron ya. Gloria a Dios. Wow. 2,182,234.57 Hermano, wow. Un aplauso a la gloria de Dios. Thank you so much. Maravasi, I think this is a record, ¿verdad? Este es el récord que hemos logrado hasta el presente. Y damos gracias a Dios porque esto tiene que seguir creciendo y subiendo. Y esto se hizo durante la pandemia. Esto es casi imposible, hermano. Okay. Hermanos, cuando comenzó la pandemia, it's not in my notes, pero cuando comenzó la pandemia, la mesa directiva hemos decidido nosotros, ¿verdad?, reducir los salarios, hacer cortes, y pensamos que todo iba a bajar entre un 35 y 40% de las entradas. Y hicimos el budget, nos proyectamos con esos números. Y digo esto para la gloria de Dios. En vez de bajar 35, 40%, subió 14%. Hermanos, esto es increíble. Solamente Dios puede hacer esto. Por eso estamos honrando a todos nuestros pastores con una cena, almuerzo en estos momentos absolutamente gratis. Y no es una cajita con un sándwich, ¿ok? This is a banquet, all the way. All the way. Y Dios, por el esfuerzo que ellos han hecho, y ustedes, los hermanos, también el próximo año hemos reducido las cuotas de las iglesias a 50%. Y esto es por el trabajo que está haciendo la iglesia. La iglesia en los momentos más difíciles ha sido muy fiel. Y ustedes han sido muy fieles. Y les agradezco mucho todo lo que ustedes hacen por el reino de Dios. Porque sin ustedes es imposible que esta iglesia camine. Y lo que estamos haciendo no es para enriquecernos nosotros, no es para llenar, como algunos nos critican por ahí, ¿verdad?
Y esto es parte del liderazgo. Si usted en el liderazgo no está dispuesto a aceptar la crítica, esto no es para usted. El liderazgo no es para usted. El liderazgo viene con mucha crítica, ¿verdad? Es imposible satisfacer a todo el mundo, ¿verdad? Es imposible. Pero lo hacemos para la gloria de Dios. Y aunque algunos piensan, ¿verdad?, que we fill our pockets and all that, no todos los siervos de Dios somos iguales. Todavía hay muchos hombres que aman a Dios de corazón y tienen mucho cuidado cuando manejamos el dinero. Y digo esto porque ustedes trabajan arduamente, se esfuerzan, caminan, and you do all kinds of things to get to that money. Y ustedes necesitan estar seguras que este dinero, igual que los varones, todo el dinero que ustedes, quiero que sepan que nosotros los recibimos con mucho amor, pero también entendemos el esfuerzo. Todos nosotros somos pastores. Y todos nuestros hermanos que ponen los diezmos en la iglesia trabajan de sol a sol. Y ese dinero es un dinero para mí sagrado. Y hay que cuidarlo. Y así es como, le dije que venían todos tarde, pero todos juntos. Ve, ahí está, mire. Voltee para atrás y lo va a ver usted ahorita. Se va a llenar en 2 minutos. Okay. Entonces, miren, en todas partes del mundo es esto, hermano. Se los digo, donde vayan. Donde vayan ustedes. It happens everywhere, okay? So I want you to know that. All right. Hermanos, miren, traje este escrito para ustedes, ¿verdad? Para que ustedes mediten, ¿verdad? Esto es un extracto de lo que le traje a los obispos y a los pastores, pero lo adapté, ¿verdad? Para esta ocasión. I'm going to read my presentation in Spanish, and I believe that they have it here in English. So if you want to follow me in English, you can read. You can see the screen. You're going to see the whole thing in the screen. Everything that I read is there. Okay? I'm going to read it in Spanish. You have it over there in English. Y dice así en el nombre del Señor, en 1 de Corintios capítulo 10, versículo 13. Esta es una versión ampliada de las Escrituras. Y dice, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. La familia bajo fuego, sorprendida por un avivamiento divino. Esta primera epístola a los Corintios fue escrita en Éfeso, donde según Hechos 20:31, Pablo vivió 3 años, probablemente entre los años 54 y 57 después de Cristo. Mientras estaba en Éfeso, los creyentes de la congregación de Corinto le hicieron llegar, posiblemente por conducto de Estéfanas, Fortunato y Acaico, algunos problemas que estaban sucediendo en la flamante iglesia. Al mismo tiempo que Pablo estaba escuchando esos problemas, los de Cloé le informaron acerca de las divisiones que existían en la iglesia. Se había levantado una corriente de fanáticos que decían que eran de Pablo, otros que eran de Pedro y otros de Apolos. Esto afectó la unidad de la iglesia e hizo que Pablo les contestara rápidamente. Lo interesante de estas respuestas paulinas es que antes de abordar cualquier otro tema de relevancia y necesidad, el apóstol le escribe sobre lo importante que es la unidad en la iglesia. Para Pablo todos los temas eran relevantes, pero sin una iglesia unida, hablar de otra cosa era perder el tiempo. Ningún problema se iba a solucionar si la iglesia no estaba unida. Pablo les hizo ver que la unidad de la iglesia era lo más importante. Así como Pablo, nosotros hoy en día debemos entender que la unidad en la familia es lo más importante y lo más difícil de lograr. Una familia unida jamás será vencida. Hermanos, nuestra generación ha sido y es una generación que está bajo el fuego. Definitivamente vivimos en tiempos muy difíciles y estamos rodeados de muchos cristianos que están bajo el fuego de la confusión, de presiones políticas y de una crisis mundial como nunca habíamos experimentado, que está haciendo que las personas
se dividan en sus opiniones. Lucas capítulo 11 dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. Una casa dividida contra sí misma cae. Noten que la división que habla Jesús es interna, dividida contra sí misma. No se refiere a un agresor externo que hace que la familia luche contra él, sino que el agresor es interno, es de adentro. Los problemas internos son los más destructivos. En la historia de las potencias mundiales, el común denominador de sus caídas han sido las divisiones internas. De repente, por medio de este escrito los invito a que nos remontemos en nuestra imaginación al primer siglo, a la ciudad de Éfeso, a la casa de Pablo. El apóstol Pablo estaba descansando de su viaje misionero cuando de repente llegan estos tres hermanos y los de Cloé, que le comienzan a decir todos los problemas de la iglesia o que la iglesia está atravesando en Corinto. Después de un silencio y consternado por todo lo que le habían contado, me imagino al apóstol Pablo sentándose en una silla, hacer una oración sencilla y encomendarse a Dios y empezar a escribir. Así como Pablo fue sorprendido de repente mientras estaba disfrutando de un merecido descanso, después de su viaje misionero, también nosotros, todos nosotros, fuimos sorprendidos de repente. De repente oímos las noticias que decían que un virus de un laboratorio en China accidentalmente había salido del laboratorio y contagiado a algunas personas, y que era letal y era muy contagioso. De repente se dijo que muchas personas en China infectadas por ese virus se desmayaban en las calles y algunos hasta se morían. De repente empezaron a aparecer casos aislados de personas en todas partes del mundo que mostraban los mismos síntomas que las personas en las calles de China. De repente se cancelaron los vuelos de un país a otro y dentro del país, y las personas se aislaron unas de las otras. De repente empezamos a oír que las personas que se contagiaban con ese virus se morían por falta de oxígeno. De repente comenzaron a aparecer imágenes de cuerpos envueltos en plásticos y llevados a contenedores fuera de los hospitales porque no había espacio dentro de las cámaras frías. De repente se cerraron los negocios, los estadios, los restaurantes, los malls, las tiendas y también las iglesias. De repente empezó a escasear la comida, el agua, la gasolina. De repente se pararon los trabajos y la gente empezó a perder su empleo. De repente los casos de enfermos por el virus empezaron a escalar y ya no había espacio para ellos en los hospitales. De repente las familias se desconectaron. Los más ancianos se separaron de los más jóvenes. Ya no se podían visitar como antes. Y de repente empezamos a oír que la gente afectada por el virus se moría en sus cuartos solos y nadie los podía visitar o reclamar. De repente familiares y amigos y hermanos empezaron a ser contagiados por el virus. De repente oímos que algunos no pudieron recuperarse y se murieron. De repente tuvimos que aprender a vivir con la idea de que habían hermanos y amigos que se contagiaban a diario, que algunos sobrevivían y otros se morían. De repente la iglesia en todas partes del mundo tuvo que resignarse a estas noticias diarias y con mucho dolor seguir adelante porque la vida sigue. Definitivamente nuestras familias han pasado por el fuego, pero ahora, aunque seguimos oyendo malas noticias, las familias y las iglesias en el mundo siguen su marcha y están esperando una bendición incontenible que va a traer el avivamiento más grande en la historia de la iglesia. Se habla mucho de la nueva normalidad. ¿Cómo va a ser? ¿Qué de la iglesia? ¿Qué de las familias? Personalmente creo que debemos mirar a la iglesia del primer siglo para encontrar una respuesta. ¿Cómo salieron de sus crisis? ¿Cómo superaron el sentimiento de tantos hermanos que morían a causa de la persecución? ¿Cómo soportaron la muerte cruenta de los apóstoles? Definitivamente tuvieron que tener una fuerza espiritual sobrenatural que los mantuviera en pie y con ganas de seguir adelante.
Las noticias de los hermanos que se morían y líderes que dejaban sus iglesias eran diarias, pero aún así nunca se detuvieron. ¿Cómo lo lograron? ¿Qué hicieron? Las dos cosas que caracterizaron a la iglesia y las familias del primer siglo fueron la oración y la predicación del Evangelio. Eso es precisamente el avivamiento antiguo. Estoy exhortando a todos los padres de familia a que inviertan tiempo, más tiempo con sus hijos, a que vayan juntos al templo, a que regresen a los altares familiares. Del Espíritu que va a llenar nuestras iglesias. Hechos capítulo 2 dice: cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos, y se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Amados hermanos, estoy declarando que un avivamiento divino llegará de repente a la asamblea apostólica, que los 21 meses que se han perdido o que el diablo intentó robarle a la iglesia, Dios los va a restituir con bendiciones y nos va a sorprender con un gran avivamiento en el nombre del Señor. No sé cuál será la iglesia en la asamblea apostólica que encenderá la mecha, pero una vez prendida esta mecha, no se va a detener. Y será el avivamiento antiguo lo que realmente nos guíe a esta nueva normalidad en el nombre del Señor Jesús. Vosotros también, dice Joel 2, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y lluvia tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Estimados hermanos y hermanas, todo lo que está pasando nos está preparando para algo grande. Dios tiene muchas cosas grandes para su pueblo. No se desanimen por todo lo que oímos en las noticias o por lo que se oye aún entre los hermanos o en las redes sociales. Los hijos de Dios partimos con el Señor cuando Él lo establece. Sea por el COVID, sea el cáncer, sea un accidente, todo ya está establecido en el plan de Dios. Hechos 17 dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y Dios les ha prefijado el orden de los tiempos y sus límites de su habitación. Dios sabe cuándo nacemos y Dios sabe cuándo morimos. No es un accidente, es Dios, es la voluntad de Dios. Y para Pablo y para nosotros, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Adelante, iglesia. Sigamos expandiendo el reino de Dios con poder, pero ahora esperando un avivamiento. Dios los bendiga con todo mi corazón para ustedes, en el nombre del Señor. Gracias. Dios los bendiga.
Los amamos y adelante, iglesia, en el nombre del Señor. Hemos llorado mucho. Nos ha dolido mucho. Nuestros amigos, nuestros hermanos que partieron, pero están con el Señor. Ahora están disfrutando las bendiciones del Señor. Se nos adelantaron por un poquito de tiempo, pero ahora nosotros tenemos la responsabilidad en el nombre de Jesucristo de seguir el legado de ellos y luchar todos juntos por un avivamiento en los hogares, un avivamiento en las sillas y un avivamiento en el púlpito, en el nombre del Señor Jesús. Y Dios nos va a sorprender de repente. Yo estoy esperando un de repente de parte de Dios. Así como de repente llegó la mala noticia, de repente Dios nos va a sorprender y va a hacer cosas grandes con la iglesia. Espérenlo, porque el que prometió no se va a tardar. Dios los bendiga, Dios los guarde. Adelante en el nombre.